circunstancias que te puedan detener. No hay trampas del diablo que te pueden engañar, por supuesto que sí, pero si usted es un hombre avisado, ninguna trampa de Satanás, el diablo, te puede desviar del propósito. Ningún arma forjada contra ti tendrá el poder de prevalecer si usted se mantiene firme, fiel al llamado que Dios le ha hecho a usted. Si usted está caminando en el tiempo de Dios. Es que hay mucha gente que está desincronizado del tiempo. Y digo gente cristiana, que está desincronizado, está desalineado del tiempo de Dios. Mientras Dios ha ido avanzando en una restauración apostólica, en una unción profética, mucha gente que todavía está viviendo en tiempos pasados todavía. En cómo lo hacía la iglesia anteriormente, en cómo vivíamos anteriormente, cómo entendíamos algunos conceptos o principios antiguamente, cuando Dios ha seguido avanzando en la revelación de su propósito. Por eso es que la Biblia, cuando nos habla del tiempo, de los tiempos y de las sazones y del llamamiento, que es lo que les decía yo, que los textos estos nos hablan, dos principios, dos conceptos: tiempo y llamamiento y tiempo. Fuimos llamados antes de los tiempos de los hombres, fuimos llamados en la eternidad de Dios, y fuimos no solamente llamados para estar junto a, fuimos llamados, y cuando habla de llamado, eso tiene que ver con llamamiento, es para un destino, es para un propósito, es para una causa. Es lo que hemos hablado muchas veces. Nadie que llega al Evangelio, primero que nada, llega por su propia voluntad. Nadie que conoce al Señor, que llega a conocer al Señor, lo conoce porque quiso conocerlo, sino que todos los que hemos llegado al Evangelio es porque hemos sido atraídos por Dios. Hemos sido atraídos por Dios, por la gracia de Dios que nos fue dada antes de los tiempos. Y esa gracia que es sabia, es la sabiduría de Dios del capítulo 8 del libro de los Proverbios. Esa gracia, esa sabiduría te buscó a través de los confines de los territorios, te buscó allá en Quinta Normal, te buscó y te persiguió desde pequeño, desde el vientre de tu madre te estuvo buscando. Y cuando la gracia te detectó, cuando la sabiduría de Dios o el verbo, el logos te detectó, entonces algo sucedió dentro de tu vida. Cuando la gracia se acercó a tu vida, algo saltó dentro de ti. Que dijiste, sí, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque esa gracia que te fue dada antes de los tiempos decodificó el mensaje del que te predicó, del que te habló, del que te invitó a la iglesia. No eran simplemente palabras humanas. Claro, Dios, como dice Jeremías, con cuerdas humanas los atraje, sí es verdad, pero esas cuerdas humanas soltaron una palabra, una oración, una intercesión. Algo salió de esa persona que tocó tu espíritu y te alineó al tiempo de Dios, te alineó al momento de Dios. Entonces usted salió de la esfera de lo secular, de lo mundano, salió de la esfera del cronos y entró a la esfera del reino de Dios. Entró a la esfera del kairos de Dios, del tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es solo bendición. Ahora, no todo lo que nosotros llamamos bendición, para Dios es bendición. Hay muchas cosas que nos suceden en la vida, que muchos golpes, muchas confrontaciones que tenemos, que al momento pueden ser desagradables, detestables,
Pero cuando pasas la prueba, tú dices, no, la verdad fue una bendición haber vivido eso. Porque te fortaleció, porque te hizo entender muchas cosas. Cada vez que dice la Biblia, confía en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si uno toma a la ligera ese texto, entonces tú podrías estar pidiendo, no sé, un Hércules, un avión Hércules, no sé para qué, pero no falta el loco que quiera algo como eso. ¿Y para qué lo quieres? Entonces, Dios no te va a dar todo lo que tú pidas. Entonces, cuando Dios dice no para algo, aún ese no es una bendición de Dios. Amén. Entonces, cuando entramos al tiempo de Dios, entramos a la bendición de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En la eternidad, en los lugares celestiales, en otra dimensión que no es la secular, que no es la mundana, que no es la terrenal. Amén. ¿Sí? Y todas esas bendiciones con las que hemos sido bendecidos, todavía no, muchas de ellas, tal vez yo diría millones de ellas, todavía no se nos manifiestan, pero están allí en algún lugar, en esas dimensiones celestiales, en ese siglo venidero. Cuando habla de siglo, no se refiere a un tiempo de 100 años. Se refiere a un cosmos, se refiere a una dimensión que escapa de nuestro entendimiento. Entonces, todo eso de lo que nosotros necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste, seamos recipientes que lleven gloria de Dios al mundo, todo eso está en esos depósitos, esperando que nos alineemos con el tiempo exacto de Dios, que dejemos nuestros cronos, que dejemos nuestras agendas, que dejemos nuestros relojes o regirnos por esos conceptos que nos mantienen cautivos y que comencemos a vivir en la libertad del Espíritu. Que nos dediquemos, que nos consagremos. Ese es el deseo, que nos consagremos 100% a su obra, y no te hablo de la iglesia local, su obra maravillosa de la salvación y de la redención de la humanidad. Amén. Aleluya. Entonces, el tiempo según Dios es una esfera, es una dimensión. Es una dimensión para ser activada, para que tú, alineándote con ese tiempo, esa dimensión activa en ti esta gracia que nos fue dada antes de los tiempos. Cuando habla de la gracia, no habla solo de la gracia de la salvación, te habla del charis, del regalo de Dios, del don inmerecido de Dios, que lo incluye todo. La salvación, la justificación, la santificación, incluye los dones del Espíritu. El hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el sanar enfermos, el echar fuera demonios. ¿Me está escuchando? Incluye la autoridad espiritual para liberar a los cautivos. O sea, si no hemos avanzado más, es porque hemos sido ciegos. Si tú no has corrido la carrera más rápido en Cristo Jesús, si no has avanzado en tu vida espiritual, y si nosotros como congregación no hemos dado pasos aún mayores de alcance, es porque no hemos visto, es porque no hemos estado alineados con Dios. Yo no sé cuántos de aquí se sienten satisfechos y están conformes con su vida espiritual. Y no sé cuántos de aquí, de verdad, de veritas, tienen hambre por Dios. Se sienten faltos en la presencia del Señor todavía. Saben que les queda mucho tramo todavía, mucho trecho todavía por alcanzar estatura, plenitud, peso espiritual. Y muchas veces, sabiéndolo y reconociéndolo, estamos atados al tiempo
del Cronos, y no nos ocupamos en esta salvación tan grande. Tenemos hambre de Dios, sabemos que estamos faltos todavía en estatura espiritual, pero seguimos igual, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para el culto, para el estudio de la palabra, para ayunar, no tenemos tiempo para dedicarnos a una vida de devoción interior y devoción personal. Y eso nos hace culpables. Nos hace culpables. Un viejo predicador decía, ojo, decía, cuando usted le apunte con el dedo, Rex Humbard. Hay un dedo que apunta a la persona, pero hay 3 dedos que te apuntan a ti. Y otro que apunta al cielo. Nos hace culpables. Por eso que permanentemente el Señor nos llama, es una palabra de arrepentimiento, de volver a las sendas antiguas. Yo no sé cuántos de ustedes quieren volver a las sendas antiguas. Amén. Vamos a comprar panderos entonces y banjos. Volver a las sendas antiguas, a buscar al Señor, a alinearme con el propósito de Dios, a hacer de mi vida una vida más espiritual. Aló, ¿hay alguien aquí? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que marchar en armonía con el tiempo de Dios. Para ser usado por Dios, según lo que uno ve en las Escrituras, no pasa por tus dotes naturales, por ser muy inteligente o histriónico. Simplemente pasa porque nos alineemos con el Señor. Salomón decía que tiempo y ocasión le acontece a todos. O sea, todos tenemos en la mente de Dios el tiempo y la ocasión para ser usados. Por eso decía el versículo, no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos los que se alinean con el Eterno, a todos los que obedecen esa voz interior que te dice: busca más mi rostro, busca más mi presencia. Y creo que esa es una necesidad, no solo personal, es una necesidad de la iglesia, de cada uno de nosotros. La gente sin saberlo vive una escatología de desesperanza, de incertidumbre y de angustia. La gente allá afuera vive esa escatología, esperando los eventos finales, a ver qué va a pasar, los eventos finales, ¿no? A ver qué va a suceder, qué otra mala noticia va a haber ahora, cuándo se va a levantar el anticristo, cuándo va a aparecer el falso profeta, cuándo va a comenzar la persecución de la iglesia. A ver, ¿dónde va a haber otro derrumbe, qué sé yo, de otro gobierno que caiga? Y así la gente está así, esa escatología de angustia. ¿En qué momento me van a echar del trabajo? Pero nosotros no vivimos ese tipo de escatología. Nuestra escatología es una escatología de triunfo. Porque los tiempos de Dios fueron diseñados por Él y fueron alineados por el Eterno, por nuestro Dios eterno, maravilloso. Y sabemos que los tiempos que Dios tiene para nosotros son tiempos de bendición,
Son tiempos de unción, son tiempos de poder, son tiempos de gloria. Es que el tiempo de Dios tiene que explotar en tu cara y usted tiene que venir y reconocer que el tiempo ha llegado, la hora se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y está aquí con nosotros. Son las buenas nuevas. Mientras todo Israel vivía una escatología de temor, de terror y de esclavitud, solo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, trajo la escatología del triunfo. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado ya, todo está cumplido. Yo traigo buenas nuevas. Hay liberación, hay sanidad, hay poder. Y sobre todo, aleluya, el reino te mete a su tiempo para que vivas para el Señor. Entonces, todos los textos que yo les leí ahora coinciden en decir que oportunidad, o sea, que Dios nos da la oportunidad a todos para servirlo a Él. Escucha, por favor, yo sé que aquí hay gente, como en toda auditorio, ¿no? Hay gente que se siente atrapado por su trabajo y es lo único que puede hacer porque es la provisión, y termina su jornada laboral y sale corriendo y ya no quiere más. Ahora hay gente que también ama su trabajo y le encanta y da su vida ahí por su trabajo. Pero quiero decirte que no hay nada más hermoso, más rico, que servir a Dios. Es un privilegio. Es un privilegio, es una honra, donde Dios deposita su palabra, su propósito, su gracia, su unción. Y eso produce en aquel que está alineado con Él, produce un gozo eterno, indescriptible, maravilloso, que aunque de repente servir a Dios sea una presión tremenda y te enfrentas a esos gigantes a veces invisibles y a veces no tan invisibles que te oprimen, pero a pesar de todas esas luchas, yo me quedo con servir al Señor. Es lo más grande que te pueda pasar, es lo más grande que puedas vivir, tener la presencia de Dios adentro para mostrarla, aleluya, a los que no conocen a Cristo Jesús. Te dejo con un texto aquí en Efesios capítulo 3. Dice San Pablo, dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eres parte de ese ejército. Eres parte del ejército de esta iglesia. Aleluya, que ha sido llamada por Dios para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Es que la multiforme sabiduría de Dios, la que Él ocultó por siglos y edades, la quiere revelar y la quiere imprimir a tu espíritu, en tu corazón, en el corazón de la iglesia, para que como iglesia nos levantemos y vayamos a la conquista. No hay demonio que pueda hacernos frente. No hay obstáculo que nos pueda separar de nuestro destino. Nuestro destino es un destino de gloria, es un destino de éxito. Nuestro destino es un destino de bendición. Amén. Porque así fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces los textos que les enseñé recién nos dicen que para ser usados por Dios solo tenemos que tener oídos para escuchar su llamado, el llamamiento santo, el llamamiento celestial, entender que hemos sido en ese llamamiento predestinados para algo. No es un llamamiento para salvarnos de las situaciones, sino que para que en medio de las situaciones nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús, para llevar su gloria, llevar su palabra, llevar su presencia y llevar estas buenas nuevas del reino a los que no le conocen. Amén. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Este globo del tiempo que Dios
ha incrustado en este cronos, esta esfera, pronto se va a cerrar. Pronto se va a clausurar el tiempo de la gracia, el tiempo del kairos. Pronto va a desaparecer, se va a esfumar. Y usted no se puede quedar afuera de esto. Usted costó la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para demostrarnos que no hay problemas que usted no pueda superar. Demostrarnos que no hay persecución de la cual Dios no te pueda librar. No hay conflictos ni cargas que Él no pueda llevar. Él llevó la cruz allá hasta el Gólgota. Llevó el pecado del mundo, la carga del pecado del mundo, para decirnos que Él puede llevar tu carga también. Amén. Él tiene el poder para llevarse toda tu culpa. Todo lo que usted pueda pensar que es insuperable hoy en día, Él lo puede borrar y hacer desaparecer de un plumazo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es más, según las buenas nuevas de esta Biblia, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Póngase en pie, por favor.